Gracias por acompañarme en este nuevo proyecto de Navidad. Lo hice con mucho cariño y de la forma más fácil para que tú también puedas tejerlo. Vamos a empezar por la orilla de nuestro vestido. Vamos a formar estas rueditas que se miran aquí, para después tejer la parte de arriba y la orilla esta. Primero empezaremos por estas. Para una niña de 6 años, la medida estándar de la cintura serían 64 centímetros. Para nosotros lograr lo ancho del vestido, necesitamos la medida de la cintura, que serían 64 centímetros, y le vamos a poner 34 centímetros, que serían 98 centímetros el total. De este tamaño necesitamos la tira esta de abajo, de las rueditas estas que se miran aquí. Vamos a hacer una tira de este tamaño. Yo voy a estar utilizando este hilo que es un grosor número 4 y con el gancho número 6. Para el primer motivo vamos a asegurar el hilo y vamos a empezar con 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Vamos a cerrar con punto deslizado en la primera cadenita. Subimos con 4 cadenas y hacemos medio punto en el centro del aro. 4 cadenas, medio punto. Aquí ya tenemos 2, 3, 4, 5, 6. Ahora lo que vamos a hacer es pasarnos a rellenar los arquitos. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 medios puntos. Pasamos al siguiente y repetimos lo mismo. Tenemos que hacer 6 medios puntos. Eso es lo que vamos a hacer en cada uno de nuestros arquitos. Al finalizar la vuelta, vamos a cerrar en el primer punto que hicimos con punto deslizado. Una cadena y cortamos. Y así como hicimos este motivo, vamos a hacer 20. Con los 20 motivos nos va a dar una medida de más o menos de 104 centímetros. Así lo dejan. Ya teniendo los motivos, los vamos a unir de esta manera. Vamos a empezar. Después de hacer el primer motivo, antes de rellenar, los vamos a unir. Vamos a hacer primero 1, 2 y en el número 3 vamos a empezar a unir. Vamos a agarrar el tercer punto. Así están los motivos. 2 abajo, 2 arriba, uno de este lado y uno de este lado. En el de este lado vamos a agarrar 1, 2 y en el número 3 ahí vamos a insertar el gancho y a sacar esta hebra. Aquí en este motivo ya tenemos 3 puntos. Vamos a hacer el 4, soltamos y agarramos el número 4 de este lado. Sacamos la hebra y hacemos los 2 que nos faltan, 5, 6. Ahora continuamos rellenando los otros arquitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pasamos al siguiente y así vamos a continuar. Una vez que completamos la tira de nuestros motivos, la tenemos que cerrar. Y lo vamos a hacer de esta manera. La tenemos que unir aquí, asegurándonos de que este sea el derecho. Por acá está el revés. Este sería mi último motivo. De este lado ya está unido. Hice 2 más y esta ruedita es la que pertenece al otro motivo. Soltamos. Aquí yo ya tengo 3 medios puntos. Voy a agarrar este motivo y voy a contar 1, 2, 3. Saco la hebra, hago el punto número 4, suelto, agarro el siguiente punto que sería el número 4, saco la hebra y ya solo hago mis 2 puntos que me faltan, 1, 2, y voy a continuar rellenando estos 2 que me quedan para cerrar con punto deslizado
en el primero que hice. Para formar la orilla del vestido vamos a asegurar nuestro hilo en el tercer punto. Aquí tengo un arquito, aquí tengo el otro. Voy a agarrar el tercer punto de este lado y el tercer punto de este lado. Subimos con 6 cadenas. Agarro el tercer punto y cierro con punto deslizado. Paso al siguiente, punto deslizado. Ahora aquí tengo 2 puntos de este arquito, 2 puntos en este, 2 puntos en este y 3 de este arquito. Entonces vamos a bajar sacando hebra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En el número 8 sacamos hebra y vamos a cerrar todas estas hebras juntas. Hacemos una cadena, pasamos al número 9, que sería el tercer punto ya de este lado, punto deslizado. Volvemos a subir 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas, agarramos el tercer punto, punto deslizado, pasamos al siguiente, punto deslizado y volvemos a cerrar aquí. Cerramos una cadenita, pasamos al siguiente punto, punto deslizado y así vamos a continuar por todo alrededor. Al cerrar toda la vuelta vamos a hacer el punto deslizado. Vamos a continuar con la orilla. Voy a cambiar de gancho por el número 4. Nos pasamos a estas primeras cadenitas y subimos con 3 cadenas. Este sería nuestro primer punto alto. Vamos a hacer 1, 2 puntos altos más. Soltamos la hebra y nos vamos a regresar a la primera cadenita de este punto alto. Por ahí vamos a pasar nuestra hebra. Hacemos una cadena, pasamos al espacio, hacemos 1, 2, 3 puntos altos y soltamos. Nos regresamos al primer punto alto en la primera cadenita, pasamos nuestra hebra, una cadena y repetimos 3, soltamos, nos regresamos, pasamos la hebra, una cadena. Y aquí ya tenemos 3 motivos, 4 motivos, 5 motivos. Hacemos nuestra cadena y nos vamos a pasar aquí en este espacio que se mira. Sacamos hebra, 1, 2 y cerramos una cadena, nos pasamos a las siguientes cadenitas y ya solo vamos a repetir lo que hicimos aquí por todo alrededor. Los 5 motivos, la cadenita entre motivo y motivo y por último las hebras estas. Al finalizar la vuelta vamos a hacerle esta orilla roja. De lo rojo le vamos a hacer 2, pero la primera va a ser de esta manera. Vamos a empezar en cualquiera de estos espacios entre los motivos que hicimos. Y voy a estar usando el gancho número 6. Pasamos al espacio y vamos a hacer medio punto alto, lazada y uno más, medio punto alto. Lazada, pasamos al siguiente espacio, medio punto alto, uno más, medio punto alto. Pasamos al siguiente espacio, 1, 2. Pasamos al siguiente, 2. Al llegar aquí vamos a hacer 1. Aquí es en donde se dividen los motivos. Pasamos al siguiente, 1. Pasamos a los siguientes espacios, 1, 2. Y así vamos a continuar, 1, 2. 2 medios puntos altos entre estos motivos y uno aquí, en donde se dividen los 2 motivos grandes. Uno aquí
y uno aquí, por todo alrededor. Al finalizar la vuelta vamos a cerrar en el primer punto con punto deslizado. Ahora, para la segunda vuelta con el color rojo le vamos a hacer el punto cangrejo. Nos vamos a regresar en este punto, sacamos hebra, medio punto, pasamos al siguiente, sacamos hebra, cerramos, pasamos al siguiente, cerramos, y así vamos a continuar por todo alrededor. Para empezar la parte de arriba no se grabó, pero vamos a hacer 5 cadenas. Aquí tenemos las 2 rueditas del motivo. Agarramos el tercer punto de aquí y el tercer punto de acá. Aseguramos nuestro hilo, hacemos 5 cadenas, medio punto. Hacemos 5 cadenas, volvemos a agarrar el siguiente motivo, el número 3, el punto número 3, medio punto. 5 cadenas, pasamos al tercer medio punto, 5 cadenas, continuamos en el siguiente motivo y así vamos repitiendo por todo alrededor. Una vez que tenemos ya todas las cadenitas, empezamos en cualquiera de los espacios. Vamos a subir con 2 cadenas y vamos a hacer un punto alto. 2 cadenas y hacemos 1, 2 puntos altos, una cadena, pasamos a las siguientes cadenas y hacemos 1, 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos, una cadena, pasamos a las siguientes y repetimos 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos. Eso es lo que vamos a hacer por todo alrededor. Quiero que miren algo que es muy importante. Como pueden notar, hasta aquí el cuadro está parejo. No nos debe de quedar esto más ancho que lo de abajo, ni viceversa. El tejido tiene que quedar parejo hasta donde vamos a empezar a reducir para la cintura. Recuerden que esta es una muestra, por eso es que está más pequeño. La primera medida que necesitamos desde aquí hacia arriba con el gancho número 6 son 24 centímetros. Después vamos a continuar tejiendo con el gancho número 4 por 11 centímetros. Ya que completamos los 11 centímetros después de los 24, vamos a empezar con el gancho 3.5 y eso vamos a tejerlo por 10 centímetros. Cuando empecemos a usar el gancho 3.5, vamos a hacer 10 centímetros de tejido sin cadena de separación entre los abanicos. Ya que completemos los 10 centímetros con el gancho 3.5, vamos a hacerle 3 vueltas más con el gancho 3.25. Y ya que terminemos las 3 vueltas con el gancho 3.25, vamos a empezar a disminuir con medio punto para formar la cintura, para llegar a la medida que necesitamos en la cintura. Para la disminución vamos a hacer medio punto y vamos a saltar un punto en el siguiente medio punto. Hacemos medio punto, saltamos uno en el siguiente medio punto, en el siguiente medio punto, saltamos uno, medio punto, en el siguiente medio punto, saltamos uno, medio punto, en el siguiente medio punto, saltamos uno, medio punto. Así vamos a continuar. Ahora vamos a empezar a hacer los pétalos y los vamos a trabajar de una manera para que solo se vayan formando. Miren cómo lleva su doblez. Para empezar con las hojitas, vamos a hacer 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cadenas. Vamos a saltar 1, 2 y en la número 3, no, vamos a pasarnos a la número 4. Hacemos lazada y vamos a hacer medio punto, pero lo vamos a hacer de esta manera. Bajamos el gancho y jalamos la hebra. Volvemos a hacer doble lazada, 1, 2. Pasamos al siguiente punto, hacemos lo mismo, bajamos el gancho y jalamos. Ahora vamos a hacer 1, 2, 3 lazadas. Pasamos al siguiente punto, jalamos y sacamos la hebra. A partir de este punto vamos a agarrar la hebra que nos queda por detrás. Aquí tenemos esta hebra. La agarramos de esta manera y la vamos a sacar por el punto. Ahora vamos a hacer 4 lazadas. 1, 2, 3, 4. Pasamos al siguiente punto, sacamos la hebra y sacamos la hebra por todas estas. Si batallan al sacar la hebra, solamente pasen las cadenitas de esta manera. Así. Volteamos, aquí tenemos la hebra, la sacamos. En el siguiente punto vamos a hacer 4 lazadas y en los últimos 2, 5 lazadas. Aquí ya llegué al último punto. Ahora a partir de aquí lo vamos a hacer diferente. Esta otra mitad la vamos a hacer diferente, la vamos a cerrar diferente cada punto. Vamos a hacer una lazada y en el último punto, en este mismo en donde hicimos el de 5 lazadas, sacamos la hebra y cerramos. Ahora vamos a cerrar con esta hebra. Así. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5 lazadas. Cerramos. Sacamos la hebra y cerramos. Volvemos a repetir 5 lazadas. Pasamos al siguiente punto. Sacamos la hebra y cerramos. Ahora vamos a hacer 4 lazadas. Pasamos al siguiente punto, sacamos la hebra, bajamos el gancho, jalamos y cerramos. En el siguiente hacemos 3 lazadas, jalamos y cerramos. Ahora aquí nos toca hacer 2 lazadas y 1 lazada. Ahora aquí tenemos la punta. Son las cadenitas que dejamos pasar, las dejamos libres al inicio. Ahí vamos a hacer punto deslizado, una cadena y en este mismo punto vamos a agarrar la hebra de esta manera. Sacamos hebra y cerramos con punto deslizado. Una cadena y vamos a cortar. Ahora en este primer espacio vamos a jalar la hebra y aquí ya tenemos formada nuestra hojita. Vamos a hacer las necesarias para nuestro vestido. Para hacerlas más grandes solamente le aumentan los puntos en la cadena del inicio. Y para hacerlas más pequeñas yo solamente hice 8 cadenas. Y empecé en la tercera cadenita. Me regresé 2 y en la tercera ahí empecé. Ahora para unir las flores solamente vamos a agarrar las orillas de aquí de abajo. Agarramos la siguiente. Ajustamos un poco y cerramos. Si quieren hacerla de más pétalos, solamente aumentenle los pétalos. Al pegarla a la falda va a ser diferente. Vamos a acomodar los pétalos que van a ir abajo. Después ponemos esta encima. Y ya que decidimos cómo queremos acomodarla, esta que pegamos, estos pétalos de encima los vamos a quitar. Y así como están estos, les vamos a poner pegamento para tela para que no se muevan y luego los cosemos. Ya después que está cosido, vamos a poner este encima y vamos a empezar a coserla. Después le agregamos bolitas, pueden usar los colores que a ustedes más les agrade.
Puede ser blanco o dorado. Y así es como quedaría la flor grande. Recuerden que esto es una muestra. Para empezar el caramelo o el bastoncito, vamos a hacer 16 cadenas. Nos vamos a regresar 1, 2, 3 y en la número 4 vamos a hacer un punto alto. Cerramos 2, cerramos 2. Aquí ya tenemos 2 puntos altos. Ahora vamos a soltar esta hebra y vamos a continuar con el color blanco. Vamos a pasar al siguiente punto y vamos a hacer un punto alto. Soltamos el hilo blanco y agarramos el rojo. Pasamos al siguiente punto y vamos a hacer un punto alto. Soltamos el rojo, agarramos el blanco. Pasamos al siguiente punto, un punto alto. Y así vamos a continuar hasta tener 6 puntos. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5 y este es el número 6. A partir de este punto vamos a hacer 2 puntos en cada uno de estos puntos. Aquí me tocaría hacer 2 blancos, 2 rojos, 2 blancos, 2 rojos. Al finalizar debemos de tener 12 puntos aquí arriba, 2 en cada cadenita. Y aquí ya tendríamos nuestro caramelo terminado. Si ustedes lo quieren más grande o viceversa, más pequeño, ya saben, aumenten o disminuyen los puntos. Y ya solo lo acomodamos en nuestro vestido, lo pegamos y lo cosemos.